Buenos días, amados hermanos. Bendiciones para todos. Damos gracias al Señor nuevamente por estar aquí en esta mañana y poder juntos compartir de su palabra. Si hay otros jovencitos por allí que de pronto están de visita, también pueden pasar. Allá hay unas clases preparadas también para ellos. Bueno, ¿cómo amanecen? Bendecidos. Me da gusto saludarles, me da gusto estar acá en esta mañana. Y bueno, ¿alguien me recuerda la fecha del día de hoy? 25 de enero, ¿verdad? Casi que coronamos el primero del 2026. Dígale al de allá al lado, ya casi. A veces hay personas que dicen, es duro, enero es duro, así que ya casi, resiste un poco más. Y es que hace un mes, 25 de diciembre, estábamos todos, seguimos felices, ¿verdad? Pero el mundo estaba de celebración y celebrábamos Navidad. Bueno, hoy vamos tal vez a reflexionar en base a uno de esos textos en la Biblia que nos recuerda esa celebración. Entonces parece un poco navideño la imagen y la enseñanza, y la vamos a basar en el libro de Mateo, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 12, y tiene un título que dice, ¿usted lo puede leer ahí? Cuando el rey llega. Cuando el rey llega. Y cuando el rey llega hay unas reacciones, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Las reacciones del corazón, las reacciones del corazón. Las reacciones del corazón ante la llegada del rey. Ante la llegada del rey. Entonces, en Mateo capítulo 2, que nos habla del nacimiento de Jesús, dice de la siguiente manera, si ya está ubicado allí, Mateo capítulo 2, dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra y por darnos la oportunidad de, reunidos alrededor de ella, escucharla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú obres con ella las transformaciones necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, a tus pies, a los pies tuyos para escucharte hablar, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ese inmenso privilegio, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así, mis hermanos, entonces este texto que acabamos de leer y que es muy sabroso de leer, nos narra el nacimiento de Jesús. Y quiero empezar diciéndoles que el nacimiento de Jesús no fue un evento silencioso. No fue un evento silencioso, pero tampoco fue un evento inofensivo. La presencia de Jesús siempre ha provocado alboroto, siempre ha provocado inquietud, ¿verdad? Entonces, este texto que narra eso es una muestra de ello. Desde su llegada a este mundo en carne, el Rey Jesús provocó distintas reacciones y algunas de esas reacciones fueron opuestas entre sí. Así que hoy vamos a ver precisamente algunas de esas reacciones. Pero el texto nos muestra unos detalles que nosotros también debemos considerar. Y entonces, cuando usted lee un cuento, cuando lee una historia, al principio nos presentan unos personajes, ¿verdad? Un lugar, un tiempo. Bueno, esta narración tiene esas características. Así que entre los elementos de esta narración nos habla de un tiempo. Y el versículo 1 de ese capítulo que leímos empieza indicándonos un tiempo. Léalo conmigo. Dice, cuando Jesús nació. ¿Cuál fue el tiempo? Cuando Jesús nació. Pero ahí mismo, en ese mismo texto, dice un poquito más adelante, en días, ¿de quién? Del rey Herodes, ¿cierto? O sea que el texto nos establece un tiempo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Cuando Jesús nació. ¿Y cuándo fue eso? En días del rey Herodes. Y eso es importante, ¿cierto? Eso es importante porque este nacimiento, este evento de Jesús está localizado en un punto de la historia. Y aún la historia secular da fe de ello. Da fe de que esta historia es cierta, de que hubo un rey Herodes, de que hubo un tiempo en el que él gobernó y en ese tiempo se situó esta narración. Pero además de eso, el texto también nos muestra lugares. Nos muestra lugares. Y el mismo versículo 2 dice, menciona un lugar. Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén, ¿cierto? Nos menciona un tiempo y nos menciona un lugar, y en este caso Belén. ¿Dónde nació Jesús? O sea que hay un lugar establecido en la historia donde se da este evento. Pero también dice más adelante, ese mismo versículo 1, que en ese tiempo, cuando Jesús nació en Belén, vinieron unos sabios o unos magos. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén, ¿cierto? Nos menciona entonces que Jesús nació en Belén y estos magos llegaron ¿dónde? A Jerusalén. Jerusalén era la capital. Jerusalén era la capital. Y allí estaba sentado, por así decirlo, la élite.
los gobernantes. Y de hecho allí, ¿quién estaba? Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey, ¿cierto? Y Belén, que fue la ciudad donde nació Jesús, que hay otro relato que nos habla de eso, estaba más o menos a 10 kilómetros de Jerusalén. Era algo así como una vereda, ¿cierto? Para ponerlo en contexto. O sea que Jesús fue veredero. ¿Cuántos herederos hay aquí? Amén, dígame. Pastor, usted es heredero, ¿verdad? Pastor Narciso. ¿Cuál es la vereda? ¿La vereda? Tierra adentro. ¿Verdad? En ese entonces era más vereda que ahora. Ya está metropolizado, ya es una urbe, ¿verdad? Benditos los verederos. Bienaventurados los verederos. Jesús nació allá, una vereda, no en la capital. La capital era Jerusalén. Entonces, ese es el escenario, ¿cierto? Jerusalén. Allí llegaron los magos. Pero toda narración también tiene unos personajes. Y ese mismo versículo nos menciona algunos de los personajes, ¿verdad? Y dice el texto cuando Jesús es uno de los personajes allí, tal vez pasivo, ¿cierto? Allí todavía Jesús es un personaje pasivo, hay otros más activos en esta narración, pero Jesús está allí en la narración. Y también hay otro personaje que es unos magos que vinieron ¿de dónde? De Oriente. Y dice el versículo, unos magos, y en algunas versiones dice unos sabios. Bueno, estos magos no es que practicaban la magia, sino que este término se utiliza para hablar de aquellas personas que se dedicaban al estudio juicioso, al estudio detallado y cuidadoso de las estrellas, de los tiempos, ¿verdad? Y se dedicaban a estudiarlos, a investigarlos, ¿verdad? A seguirlos. Estos eran estos magos, no era que practicaban magia. Comúnmente en esa celebración navideña a nosotros o hemos creído que son ¿cuántos magos? 3. Pero el texto no dice que son 3, ¿verdad? O allí dice, ¿cuántos dice allí? Dice unos, en plural, unos magos. Allí no dice los 3 reyes magos, ¿verdad? Dice unos magos. Pero nosotros en el pesebrito colocamos 3. A lo mejor porque al final dicen que que trajeron oro, incienso y mirra. Entonces decimos, seguro que uno trajo oro, el otro trajo incienso. Pero el texto no dice eso. Simplemente dice que eran unos magos y que venían ¿de dónde? Del Oriente. El texto y el escritor no quiso darnos más detalles. Esos detalles nos los hemos inventado nosotros y las culturas, ¿verdad? Pero no, el texto no dice eso. Ahora, tampoco dice cómo se llamaban. Pero también la tradición les ha puesto nombre. Yo sé que ustedes se lo saben. ¿Cómo se llaman? Pastor. La gente sabe bastante de magos. Ayer nos preguntaba Faber que ¿quién fue profeta al que una burra le habló? Esa fue la pregunta. ¿Dónde está Faber? No. ¿En qué libro de la Biblia está el relato donde una burra le habló a un profeta? ¿Dónde está ese relato? No saben, pastor. Bueno, pero el texto no dice que se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Eso no es importante, ¿cierto? Pero eran unos magos y ya sabemos que eran varios. Y ya sabemos que venían del Oriente, ¿verdad? Y ya sabemos que estudiaban, ¿verdad?, las ciencias, que eran estudiosos, que eran investigadores, que no eran esotéricos y que no traían ramas y amuletos y cosas. No, esa no era la línea de su trabajo. Y eran unos sabios. Entonces, este texto nos establece esos elementos que son importantes. Por eso el versículo 2 dice:
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y entonces hay otro personaje allí que es Herodes. ¿Quién era Herodes? Era el rey. ¿Quién dominaba? ¿Quién mandaba en ese entonces en todo el territorio? Roma, ¿cierto? Y había un emperador. Y el emperador designaba reyes en las ciudades importantes. Y en esta ciudad, en Jerusalén y en toda la región de Judea, ¿quién era el rey? Herodes. Y la historia lo conoce y lo describe como Herodes el Grande. Así lo llama. Herodes el Grande, ¿okay? Porque era grande. Bueno, no sabemos si físicamente, pero lo llama Herodes el Grande y con razón. Este Herodes era entonces el rey que el emperador de Roma había designado para Judea. Era el que mandaba, era el que tenía el poder. ¿Y dónde vivía? En Jerusalén. ¿Y quiénes llegaron al rey? Estos magos. Aquí se cruzan las historias de estos personajes. Así que este era Herodes. Vale decir también que este Herodes, mis hermanos, es conocido en la historia por haber sido un rey cruel. Tenga eso en mente. Sanguinario, violento, pero un gran estratega. Y había logrado construir, valga la redundancia, grandes construcciones para el imperio. Era algo así como uno de los reyes favoritos del emperador, porque era el que más ciudades conquistaba, el que más ciudades construía, el que más poder traía para el imperio. Pero era un hombre estratega, pero era cruel, violento, tan cruel y tan asiduo al poder. Amaba ser el rey. Estaba entronizado y no estaba dispuesto a soltar el poder. Tanto así que fue capaz de matar a sus hijos que podían ser amenaza, o a los hijos que él consideró que amenazaban con quitarle el poder. A que usted dimensione quién era este Herodes. Y no solo a sus hijos, sino a una de sus esposas, porque tenía miedo y porque tenía un delirio de persecución en cuanto al poder. Todo aquel que él percibiera, notara o creyera que amenazaba su estadía en el trono, era objetivo militar. Era blanco para él. Y no le temblaba el pulso para deshacerse de él. Ese era Herodes el Grande. Así que ya conocemos entonces, ¿verdad?, los personajes, el tiempo y los lugares donde esta escena está tomando lugar. Y entonces lo primero que vamos a hacer allí, que vamos a ver allí, es un rey que incomoda a los poderosos. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Cuál fue el título que vimos al principio de la enseñanza? Cuando el rey llega. Entonces aquí hay un rey que llega e incomoda a los poderosos. El versículo 2 dice que llegaron los magos donde este Herodes y le dijeron, y hay una pregunta allí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está el rey? Escuche, ¿dónde está el rey? Yo me imagino, Herodes, yo soy el rey. Se llegaron a preguntarle al rey, ¿dónde está el rey? ¿Cómo así? La pregunta de los magos dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente
y venimos a adorar. Así que los magos se presentan donde el rey y le presentan un propósito. ¿Cuál era el propósito? Adorar. Los magos no sabían, vieron la estrella, la estuvieron estudiando, sabían el camino, llegaron, pero no sabían exactamente. ¿Y dónde llegaron o a dónde llegaron? A la cuna de los judíos, ¿cierto? A la capital, al centro, buscando respuesta a la pregunta: ¿dónde está el rey? Los magos traían su propósito claro. ¿A qué venían ellos? A adorar al rey. ¿Usted se imagina lo que pudo haber pasado en la mente y el corazón de ese Herodes, que se negaba a renunciar al trono? Y le están diciendo: ¿dónde está el rey? Porque nosotros venimos a adorar a ese rey. Así que estos magos le expresan al rey Herodes su propósito. Y quiero que sepan, y más adelante lo vamos a ver, quiero anotar allí que ese propósito de los magos era real, era verdad, era honesto. Esto le están diciendo: nosotros venimos a adorar al rey que ha nacido. Y no le preguntaron: ¿verdad que nació? No, ese rey ha nacido. No venimos a preguntar si es verdad que nació. Venimos a preguntar dónde está, porque ya sabemos que ese rey es una realidad. Ha nacido, ya nació. ¿Y nosotros venimos a qué? A adorar. Luego de eso, esta noticia y esa pregunta del nacimiento de Jesús, con el respeto, voy a utilizar esta expresión, alborotó el avispero. Esa pregunta: ¿dónde está el rey? ¿Usted se puede imaginar lo que pudo pasar en la mente de Herodes? Y el texto lo dice, el versículo 3, dice: oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué pasó? Se turbó. Y esa palabra, ese término "se turbó", quiere decir se desestabilizó, se le bajó la presión, o yo no sé si se le subió, pero algo pasó. Y dice: se turbó, sintió miedo, pánico. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el rey? Y el texto solo nos coloca una palabra: se turbó. Pero eso lo desestabilizó. Eso lo conmocionó profundamente. Así que Herodes no celebró la llegada ni el anuncio de ese rey. Para Herodes eso no era una celebración. La percibió como una amenaza inminente, ¿verdad? O sea, que alguien le diga: mira, el rey ya nació, era decirle al rey que estaba en el trono: tu trono está temblando, ve bajándote del trono porque ya hay un rey. Y es que pareciera, ¿verdad?, que desde ese tiempo, cuando Jesús nació y tal vez mucho antes, quien está en el poder, o a los que están en el poder, nos cuesta bajar del poder. A Herodes, dice aquí, le turbó el corazón. Era una amenaza. La llegada de un rey para Herodes era una amenaza inminente. Entonces, la noticia incomodó a Herodes. La incomodidad de los poderosos. Y Jesús, como les dije al principio, hasta ahora era un personaje pasivo, ¿cierto? Hasta este momento Jesús era un indefenso, babeante, delicado y pobre bebé veredero.
Eso era Jesús. Pero la noticia de la llegada de ese rey hizo temblar al que creía ser el rey. Así que la noticia lo incomodó. Y es que Jesús siempre ha sido un desafío. Y también voy a utilizar esta expresión: Jesús es la piedra en el zapato de los gobiernos y los sistemas opresores, injustos y malvados de la tierra. Jesús no es motivo de celebración para el que quiere perpetuarse en el poder. Su presencia, la presencia de Jesús, incomoda, amenaza el control humano y los desestabiliza. La presencia de Jesús incomoda, estorba a los intereses de los sistemas y de los poderes opresores y crueles de la sociedad. Los incomoda. Y así ha sido desde siempre. Así que los poderosos se incomodan ante la presencia de Jesús. Herodes se incomodó, se turbó, pero Herodes, creo yo, y en el relato lo muestra, Herodes era sagaz. A lo mejor es como cuando a usted una noticia le cae, pero usted disimula. Herodes se turbó, pero se lo tragó, en el momento se lo tragó. Pero la noticia le incomodó. Y es que si Jesús es rey, como anotación final de esta primera parte, si Jesús es rey, como los magos le estaban haciendo saber a Herodes en este momento que había un rey, entonces alguien debe bajarse del trono. Y piense esto para usted también. Si Jesús es rey, como lo cantamos, como lo decimos, entonces alguien debe bajarse del trono. Alguien debe agacharse. Alguien debe quitarse para que el rey reine, porque el rey ha llegado. Eso implicaba esta noticia para Herodes y por eso lo desestabilizó, porque si el rey de los judíos había llegado y él estaba reinando sobre los judíos, entonces le había llegado la hora. ¿La hora de qué? De bajarse del poder. Y si este hombre no había dudado en deshacerse de sus propios hijos con tal de mantenerse en el poder, ¿usted cree que le importaría un indefenso y pobre bebé de los judíos? Pero quédese con eso en la mente. Si Jesús es rey, entonces alguien tiene que bajarse del trono. Entonces vamos a ver cuáles son las respuestas del corazón ante esta llegada del rey. Ya sabemos que Herodes se turbó, pero ¿cuál es la respuesta del corazón? Y ya lo hemos dicho de alguna manera. Una respuesta ante la llegada del rey es la resistencia a perder el poder. ¿Quién se resistía? Herodes. Herodes iba a hacer todo lo posible y lo imposible para él mantenerse en el poder. Así que ante la llegada del rey, estas reacciones que vamos a ver son distintas. Y algunos, como Herodes, quien vio amenazado su poder, se inquietan y se niegan rotundamente a perder el poder. Así que ante la llegada de Jesús, que no es lo que está en discusión aquí, porque como les dije al principio, hay unos elementos históricos que dan fe de la veracidad de la llegada de este rey. Tanto así que hace un mes mucha gente lo celebraba
y el mundo sabe que es una verdad. Así que eso no es lo que está en juicio. Lo que toca analizar es cómo reacciona el mundo ante la llegada de este rey. Pues Herodes mostró un aparente deseo de adoración, porque en el versículo 3 hasta el versículo 8 se nos narra la actitud y las acciones de Herodes frente a esta noticia. Y dice entonces en adelante que convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Vengan acá. Convocó una reunión extraordinaria, ¿cierto? Y convocó a los de la alta, ¿verdad? A los que conocían la ley, a los que conocían los profetas, y les preguntó: ¿dónde va a nacer? ¿Dónde nació ese Cristo? Y ellos le dieron toda la información, porque los sacerdotes y todo el pueblo estaba bajo el poder del rey y del imperio, ¿verdad? Y le debían fidelidad. Y entonces dice que cuando Herodes supo dónde estaba el niño, y cuidando de la estrategia, porque uno se pone a pensar, ¿y por qué no fue directamente a Belén? Si ya tuvo la información, porque era un estratega. No daba puntada sin dedal. Y Herodes quería asegurarse, ¿verdad?, de que su poder permaneciera, de que su reinado no se extinguiera, y debía ser muy cuidadoso de lo que hacía. Y entonces su única oportunidad no la iba a desperdiciar, y por eso mostró este aparente deseo de adoración. Y por eso es que al final, en el versículo 8, le dice, llama a los magos y le dice: miren, ya yo sé dónde es que es, en Belén. Y los envió, dice el versículo 8, y les dijo: vayan y averigüen con diligencia dónde está ese niño. Pero cuando lo encuentren, y es importante esta parte, dice: cuando lo encuentren, háganmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya. Y por supuesto, no faltaba más. Si es el rey, yo también tengo que ir a adorarlo. Cuando los magos al principio dijeron que venían, ¿a qué venían? A adorarlo. Ese propósito era un propósito verdadero. Ahora, Herodes dice: yo también necesito saber dónde está ese rey para yo ir a adorarlo. Y nosotros sabemos que ese deseo no era verdad. O sea que aquí está un rey aparentando, expresando un deseo falso de adoración, porque en ese momento eso le convenía a sus intereses. Pero nosotros sabemos por el registro de la Biblia que ese deseo era falso, es mentira. Él no tenía la intención, no tenía la más mínima intención de ir a adorar a ese niño. Y la historia más adelante lo corrobora. Así que entonces, mis hermanos, este Herodes, que muestra aquí un deseo falso de adoración, un aparente deseo de adoración, este Herodes es el antagonista de la historia, ¿cierto? En toda historia hay uno bueno y hay uno malo. Bueno, hagamos de cuenta que este Herodes, qué malo, ¿verdad? Cruel. Ya les dije lo que había hecho, ¿cierto? Y usted puede conocer por el registro bíblico lo que hará después. Malo. El antagonista extremo de esta historia, cruel, violento, asesino, capaz de todo con tal de no perder el poder. Ese era Herodes. Pero la pregunta que ahora nos confronta a nosotros es: ¿cuántas cosas, sin nosotros ser Herodes, nosotros hemos sido capaces de sacrificar
con tal de no permitir que Jesús reine sobre mí. A Herodes no le importó matar a sus hijos. Y qué malo podemos decir en la historia, cruel en extremo. Pero qué cosas nosotros hemos sido capaces de matar con tal de no permitir que el rey reine. O cuántas cosas no hemos sido capaces de abandonar para permitir que el rey reine. Porque ustedes y yo sabemos que el rey es Jesús. Pero qué cosas yo no pienso cambiar y no las voy a negociar y no las voy a abandonar y no me voy a bajar de allí porque no me conviene. Muchas veces, la presencia de Jesús en nuestras vidas incomoda, así como le incomodó a Herodes. Y muchas veces Jesús, su palabra y sus enseñanzas no son beneficiosas para nuestros propios intereses, aunque nosotros no seamos reyes ni tengamos un imperio como Herodes. Y tal vez cuando no tenemos la mínima intención de permitirle a Jesús que sea rey sobre nuestras vidas, entonces vamos a tener la misma tentación que tuvo Herodes y que lo llevó a hacer otras cosas después, y es: a ese niño hay que matarlo, a ese niño hay que aniquilarlo, a ese Jesús, a ese rey hay que sacarlo de la escena, hay que sacarlo, esté donde esté, así se haya metido en el último rincón del mundo, en la última vereda, ese niño hay que encontrarlo y hay que matarlo. Y entonces matamos a Jesús, figuradamente hablando, de nuestras vidas. Lo sacamos, lo eliminamos de nuestros asuntos, porque no me conviene, porque ese rey viene a imponer ciertas cosas que conmigo no van, cosas en las que yo he estado acostumbrado a mandar en mi vida. Entonces ese rey no me conviene y es mejor darle de baja. Así que tan cruel como pudiera parecer Herodes, piensen si tal vez esa no ha sido nuestra posición. Lo matamos de nuestra vida, de mis asuntos, lo saco de mis planes, lo saco de mis ideales, lo saco de mis proyectos, porque ese rey no me conviene. La segunda parte que vamos a ver: los de afuera adoraron, los de adentro fueron indiferentes. Porque nos vamos a devolver otro poquito. En el versículo 3 dice que Herodes se turbó, pero hay una segunda parte que dice: y toda Jerusalén con él. Herodes se turbó, pero ¿quién más se turbó? Jerusalén. Jerusalén. Y era el rey para Jerusalén. Esta noticia que trajeron los magos era para la gente de Jerusalén, era para el pueblo judío. Y yo no sé, pero a lo mejor los magos tenían en su mente que cuando la gente escuchara que les había nacido el rey, ellos iban a estar felices. Pero el texto dice que al igual que Herodes, Jerusalén se turbó. Aun cuando una turbación un poco distinta, pero lo cierto es que también a la gente del pueblo, incluidos los sacerdotes y los escribas, se les subió la presión. Se turbaron, se conmocionaron. ¿Cómo así? El rey. Así que estos eran los de adentro, ¿verdad? Los de pueblo del rey que había nacido. En el versículo 3 dice
que se turbaron. Y mire, los registros históricos y de los conocedores de estos contextos dicen que el viaje de los magos no empezó un día antes. Los magos tenían aproximadamente 2 años de estar estudiando y siguiendo esa estrella. O sea que esto no fue algo que emprendieron de la noche a la mañana. Los magos emprendieron un viaje largo. De donde ellos venían era extremadamente lejano. Los de afuera, ellos no eran del pueblo. Y emprendieron ese viaje. Por eso es que a veces la historia bíblica no concuerda con el pesebre. Porque en el pesebre colocamos los magos en la misma escena del nacimiento. Según el registro de las escrituras, posiblemente ya Jesús no era un recién nacido cuando los magos llegaron. Posiblemente era un bebé de más de 6 meses hasta 2 años. 2 años tenían estos hombres de venir recorriendo el mundo en un viaje costoso, peligroso, largo y siguiendo una estrella. Y nosotros ahora lo vemos como siguieron la estrella, pero piense usted, bueno, para ellos era lógico, ¿verdad? Pero se necesitó fe en estos magos que no eran del pueblo judío para seguir una estrella en busca de un rey que ellos tenían la certeza de que había nacido y que se habían preparado para venir a adorarle. Y lo sorprendente, más sorprendente, que estos de afuera, que no conocían las profecías, a quien no se les había dado la promesa de un rey, vinieran de tan lejos y emprendieran un viaje tan largo y llegaran a buscar al rey. Tan sorprendente como puede parecer eso, es que nadie del propio pueblo del rey los acompañó. Nadie. Y cuando Herodes le preguntó a los sacerdotes y a los escribas, ¿dónde es que nace el rey? ¿Ellos sabían o no sabían? Citaron al profeta, ahí dice el texto en el versículo 4 al 8, le dicen dónde estaba escrito y quién lo dijo y dan la cita textual. Dicen claramente dónde estaba el rey, lo sabían. Y lo sorprendente de aquí es que ninguno fue. Y cuando el rey le dijo, cuando Herodes le dijo a los magos dónde estaba, les dio las coordenadas para llegar a Belén, les dijo por dónde era que iban a ir y dónde era que decía la profecía que iban a ser el rey, ellos se fueron, pero nadie los acompañó, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni el pueblo, porque el pueblo no se alegró por la llegada de su rey. Y no en vano dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, vengan de donde vengan y vengan como vengan, a los que creyeron y creen en su nombre aún hoy, a esos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos de afuera vinieron con la certeza de que el rey había nacido y vinieron por fe, siguieron una estrella por fe y llegaron por fe. Pero los dueños de la fe, los dueños de la promesa fueron indiferentes. Así que aquí hay otra posible respuesta ante la llegada del rey. Algunos lo quieren eliminar, a otros les da lo mismo. Ahora, consideremos el contexto, ¿verdad? Había un rey. Herodes era el rey. El imperio mandaba. La gente estaba sometida. Si alguno de ellos se iba con los magos a adorar al rey que había nacido, ¿qué pudiera pasar? Si ese rey chiquito, en pañales, era una amenaza y era un objetivo militar, usted se imagina
¿qué podía pasarle al que fuera a adorar a ese rey? También iba a ser declarado objetivo militar. Así que a lo mejor algunos, por miedo, consideremos esa posibilidad, por miedo a las represalias del emperador, del rey, sabiendo lo violento que era el rey, sabiendo lo cruel del imperio, dijeron: sí, nació el rey, yo conozco esa profecía, pero quieto en primera base. Yo para allá, no, tal vez, ¿verdad? Por miedo. Pero esa puede ser y pudo ser, y fue una de las respuestas del corazón de algunos. Lo cierto es que nadie, ni sacerdotes, el texto no registra que nadie fue con los magos a ver al rey de los judíos. Vinieron otros de afuera, otros adoraron al rey. Y los que debían, o los que se suponía, los de adentro, no lo hicieron. Fueron indiferentes. Tal vez por miedo, por comodidad, por duda, porque a lo mejor algunos también dudaron, o tal vez por conformismo, ¿cierto? Tal vez algunos pensaron: pero si ya hay un rey, si nosotros hemos estado bajo el imperio del rey tanto tiempo, ya ese que está es malo, pero es el rey. Manda mal, pero es el que manda. Así decimos, ¿verdad? Manda, aunque mande mal. No se conformaron. ¿Para qué otro? Ya estamos, así estoy bien. ¿Para qué yo cederle el trono a ese rey? Yo he vivido toda mi vida. Mi papá vivió así, mi mamá vivió así, murió así. Entonces, ¿para qué? Porque adorar cuesta. Adorar cuesta. A estos sabios les costó venir de tan lejos. No fue fácil, no fue corto el tiempo, no sabemos cuántos días, cuántos años, pero adorar cuesta. Y no todos están dispuestos a pagar la cuota de esa labor, de esa adoración. Así que para estos que vinieron de afuera y que tenían un deseo genuino de adoración, les costó, este viaje les costó. Pero los que estaban ahí a la puerta, los que tenían la promesa allí a sus pies, algunos prefirieron no ir. Yo para allá no voy. Yo me quedo bien así. Yo he vivido así, yo me quedo así. Así que esa fue la otra respuesta de los de adentro. Ellos dijeron: yo mejor me quedo en el lugar donde estoy. Estos magos, a los que les costó este viaje, no buscaban comodidades. Ellos traían un deseo genuino de adorar a Jesús. Y estos magos cumplieron ese propósito. Y cuando llegaron, no encontraron un trono, sino una cuna. No encontraron a un rey con corona, sino envuelto en pañales. No esperaron evidencias de poder para rendirse ante él. Sabían que ese era el rey. Irónicamente, a nosotros, con toda la evidencia que tenemos, a veces nos cuesta reconocer al rey, porque no parece rey. Ellos venían a buscar un rey y encontraron un bebé a las afueras de la ciudad, sin corona, sin nada. Es más, Jesús venía de una familia pobre, de una familia humilde. Es más, su nacimiento, que lo recreamos, fue de la manera más sencilla, más humilde
y más pequeña. Pero ese no fue el impedimento de los sabios para adorar a Jesús. Bienaventurados los que adoran en espíritu y en verdad, y no por ojo, no por vista. Y entonces aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué necesitas tú para adorar? ¿Qué evidencia necesitas para que lo reconozcas como rey en tu corazón? Y esta escena también me recuerda un poquito al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz vio a Jesús en la condición tal vez más miserable, desnudo, golpeado, magullado, herido, sangrando, como un vil malhechor, en el puesto de los más malos. Y aún así, ese ladrón tuvo la certeza en su corazón de que ese era el rey de los judíos. Y nosotros tal vez esperamos ver un Jesús deslumbrante. Los judíos esperaban un rey militar tal vez, ¿cierto?, cabalgando y liderando millares de ejércitos para seguirlo y para adorarlo. Pero ¿quién iba a adorar a un simple bebé? ¿Quién pudiera adorar a un ladrón, a un malhechor en la cruz? Pues ese que le dijo, solo te pido que esté yo donde tú vas a estar. Ese creyó y creyó por fe. Pero a nosotros a veces nos cuesta creer que aún allí en la cruz, que no es atractiva, Cristo también reina. Y el último punto que vamos a ver es la adoración verdadera como respuesta. Herodes prefirió matarlo. El pueblo judío prefirió ignorarlo y ser indiferente. Pero los magos optaron por una adoración verdadera. Una adoración verdadera. Y por eso los versículos 9 al 12 nos muestran esa actitud de ellos. Dice que ellos llegaron y el versículo 10 dice: y cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y el uso aquí de los adjetivos es impactante. No dice solamente que se regocijaron con gozo o simplemente que se regocijaron, sino que se regocijaron con muy. Y ese muy también era grande. Y ese regocijo tenía gozo. Este diminuto momento, este sencillo momento para los magos era la consumación del viaje. Este era el clímax de la búsqueda de los magos. Esta fue la recompensa a todos los sacrificios que el viaje pudo traer. Cuando ellos vieron la estrella y que la estrella se detuvo, ellos dijeron: lo logramos, llegamos. Era verdad, aquí está la evidencia, aquí está la realidad de lo que creímos en fe. Era el momento cumbre para ellos. Ese momento para ellos se llamó felicidad. Ese momentico valió todo el viaje. Ese solo momento, esos casi 2 años o más que pudo durar el viaje, se consumó allí. ¿Y qué produjo en ellos? Gozo. ¿Gozo cómo? Muy grande, grande en extremo. Pero también dice que cuando lo vieron, en el versículo 11, cuando vieron al niño, se postraron. Al niño se postraron. Se postraron. Y además dice, lo adoraron. Le ofrecieron adoración. Adoraron al rey. El niño, sí, adoraron al rey. No importaba la condición, ese era el rey y ellos lo adoraron. Pero también dice, le ofrecieron sus dones. ¿Qué le trajeron? Oro,
incienso y mirra. Hay quienes dicen que el oro simbolizaba el carácter de rey. Es decir, ¿a quién se le daba oro? A los reyes. Y los magos lo trajeron cuando llegaron donde Herodes. ¿Tenían el oro allí guardado? Sí, pero para ellos Herodes no era el rey. Este niño era el rey. Y al rey se le da lo que es del rey. Y el incienso simboliza la divinidad. Se le da a aquel que es Dios. Así que los sabios creyeron que era el rey, el que mandaba, pero también creyeron que era el prometido de Dios y que tenía un origen divino. Y la mirra representaba que se le debía honra como un hombre que no era cualquier hombre. Y eso hicieron. Estos hombres adoraron, cayeron de rodillas inmediatamente al ver al rey y le dieron sus dones. Ellos no llegaron a buscar favores. Ellos no vinieron a ver en qué puesto nos coloca el rey. A ver si de pronto nos ganamos un puestecito. Ellos no vinieron a Jesús a ver qué podían sacar. Ellos vinieron a dar. No vinieron a buscar favores ni dones. Ellos llegaron a adorar. No vinieron a recibir riquezas. Ellos trajeron las de ellos y las pusieron a los pies del rey. No encontraron un reino militar, pero salieron llenos de gozo y satisfechos porque habían encontrado al rey. Esa fue su respuesta, esa fue su reacción. Adoraron al rey. No tuvieron otro lugar, no tuvieron otro momento, no tuvieron otra cosa más que hacer que adorar al rey. Y como si fuera poco, estos hombres fueron objeto, los de afuera, los extraños, los gentiles, no los de adentro, fueron objeto de la revelación de Dios. Porque dice el texto en el versículo 12, siendo avisados por revelación en sueños. ¿Quién cree usted que le dio esa revelación? Dios mismo. Los extraños, los de afuera, los que responden con verdadera adoración, esos fueron objeto de la revelación divina. Y mire, en el nacimiento de Jesús y en todo este panorama del nacimiento de Jesús hay intervención divina de en muchas escenas. A María, a José, su padre, y a estos hombres extraños. Ellos fueron objeto de la revelación divina, porque ellos vinieron a adorar genuinamente al rey. Y en esa revelación se les dijo que no volvieran a Herodes. Que no volvieran a Herodes. Porque había un propósito que cumplir y Dios intervino en la vida de estos hombres. Fueron objeto de la revelación de Dios. Dios les habló en sueños. No dice el texto si a los tres, si a uno por uno, pero Dios les habló. Y los dirigió por otro camino. Y Herodes era el rey. Pero a estos hombres no les importó obedecer la orden del rey. Porque ¿cuál era la orden del rey? Vayan y cuando lo sepan, regresan para que me lo hagan saber. Para que yo también vaya y le adore. Pero estos hombres no siguieron esa orden, porque creyeron en su corazón que quien les había revelado era Dios mismo y que este era el rey. Y no regresaron por el mismo camino. Porque la verdadera adoración siempre transforma el camino de regreso. Y aquel que verdaderamente desea y adora a Jesús y lo reconoce como rey sobre su vida, nunca más es igual. Aquel que ha tenido un encuentro
con el Rey Jesús, no regresa igual. Y nunca más es igual. Y su vida se somete no al mandato de los que creen ser poderosos. Su vida se somete y su actuar se somete a aquel que es el verdadero Rey. Así que Mateo capítulo 2 nos presenta 3 respuestas ante la llegada del Rey. Herodes quiso eliminarlo, otros prefirieron ignorarlo, pero los magos se rindieron y lo adoraron. Así que la pregunta final de esta enseñanza no es una pregunta de qué pasó en la historia, es una pregunta personal. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué harás tú con Jesús, el Rey que ha llegado? Porque la verdad es que Él ha llegado y está entre nosotros. Y su presencia es real y no está en discusión si es Rey o no es Rey. Él es el Rey. Jesús es el Rey. ¿Cuál es tu respuesta frente a ese Rey? ¿Lo matarás de tu vida? ¿Lo vas a ignorar? ¿O decidirás definitivamente adorarlo y reconocerlo como Rey? No porque Él te vaya a dar dones, riquezas, no porque te vaya a dar o te vaya a engrandecer o te vaya a poner en un puesto alto. Es todo lo contrario. Deberías preguntar, ¿qué es lo que yo necesito rendir ante ese Rey? ¿Qué es lo que yo necesito entregarle y decirle, ya está bueno, ya me rindo a tu control? ¿Cuál va a ser tu respuesta, iglesia? ¿Cuál será nuestra respuesta en este año? ¿Cuál será su respuesta individual? Porque el Rey ya llegó. ¿Oyeron? El Rey ya ha llegado. No se quedó en una cuna, nos lo han dicho muchas veces. No se quedó en la escena del pesebre. El Rey ya llegó. Jesús es una realidad. Es una realidad que te predicamos. Jesús es una realidad. Es más real que tu presencia allí. Es más real que la presencia de Herodes con todo su poder. Y Herodes murió más adelante. Dicen algunos que posiblemente ese mismo año. Pero el Rey Jesús vive para siempre y es eterno. ¿Qué vas a hacer tú frente a esa realidad? Colóquese de pie, por favor. Cierre sus ojos allí donde está. Y piense en su mente, ¿cómo está usted en esta escena? ¿Cómo está parado en esta escena? He querido yo eliminar el poder de Jesús en mi vida. He querido sacarlo de mis planes. O he sido indiferente. Me da lo mismo. Me acomodé a vivir una vida. Yo sé que existe, yo sé que es real. Yo sé que nació, yo sé que murió en una cruz. Yo sé que resucitó, pero hasta ahí. Más allá no puedo, no quiero, no lo necesito. ¿Cuándo te rendirás? ¿Cuándo dejarás de pelear contra tus propios argumentos, contra tus propias filosofías? ¿Cuándo dejarás de pelear contra tu propio control? ¿Cuándo lo entregarás? ¿Cuándo te rendirás? Y Jesús no quiere mandar sobre tu vida porque quiera humillarte o porque quiera aniquilarte, sino porque su deseo es que tengas verdadera vida, que tengas vida en abundancia. Te ha amado desde el principio y ha sido Rey desde el principio y Señor de todo lo que existe. ¿Cuándo lo aceptarás? ¿Cuándo dirás, Señor, yo rindo mi vida a ti con todo lo que soy? Revisa nuestra vida, Señor, revisa mi vida. Y si hay áreas que yo no te he entregado, en las que yo no he dejado que tú seas Rey, por favor, déjamelo ver. Y llévame a esa adoración
en semejanza de la que tuvieron estos hombres, que no llegaron a tus pies a pedir, no llegaron a buscar, y que un momento lo valió todo para ellos. Concédenos tener ese privilegio. Hoy es el día para que usted llegue a Jesús y en ese encuentro con Él confronte su vida y venga a paz con Él. Y por fin rinda lo que es y lo que tiene a los pies del verdadero Rey. Porque el Rey ha llegado. El Rey Jesús está entre nosotros. Y este es el día propicio para rendirnos y reconocerlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. A Jesús, el Rey, el Señor.